Entonces ustedes hablan español, inglés, mandarín, cantonés, In the US, there are cities where people speak Mandarin and English, and there are cities where people speak Spanish and English. Today, I'm going to a city where people speak Mandarin, English, Spanish, and Cantonese. This is Mexicali, the largest Chinatown in all of Mexico. All of the locals here are bi or trilingual in my favorite languages. The food is all a fusion of Chinese and Mexican cuisine, and the city has a crazy history of gangs, underground casinos, and violence. Enterrarlos, dejar la cabeza al aire y pasarles carretos con caballos por arriba. I can't wait. To get to this city, I flew from DC to San Francisco, we took another flight to San Diego, and then we drove east for 2 hours and hopped over Trump's Wall to arrive in Mexicali's Chinatown. And there, our first stop was a convenience store. Not just any convenience store, a convenience store with a secret tunnel. Aquí vamos a entrar uno por uno. Take care with your hand. What's your step? Hola, ¿qué tal? 老弟，我特别喜欢这种就是莫名其妙的，在一个随便的一个店，就 y la cabeza. Y aquí estamos. Wow. Now, the thing with the tunnels beneath Mexicali is that they were used 100 years ago to house undocumented Chinese, to operate casinos and bars, and to smuggle drugs across the US-Mexico border. Todo empezó en 1840 en San Francisco, con la fiebre de oro que ocurrió ahí. Había muchas minas que explotar. Después de que los negros dejaron de ser los esclavos, básicamente los chinos los convertimos en los esclavos. Entonces, pues trabajaban a deshoras, con sueldos humillantes, con cosas de ese tipo. A la par, los chinos, como siempre ha sido su cultura, siempre han sido personas muy trabajadoras y muy ahorradoras. Ellos empezaron a aprovechar que los estaban expulsando de San Francisco y de que las vías ferroviarias estaban trabajando, las intercalifornias, y que iban a terminar aquí en Mexicali. Poco a poco los chinitos pues empezaron a comprar edificios, empezaron a rentar, empezaron a traer más familias de China directamente en embarcaciones. 100 years ago, the people living in this town were pretty much 90% Chinese, and a bunch of them lived in these underground tunnels. Part of it was because many were undocumented, part of it was probably to keep playing with these awesome Wolverine claws, and part of it was to escape the heat. Oh, and speaking of the heat, the day we arrived, it was 41 degrees, and we were told that it was going to reach 50 in the coming week. And as a result, the locals have developed a few strategies to beat the heat. 所以在墨西卡利呢，很多人除了普通的水，也会喝这个 electrolyte 的饮料。这边有一个chaleila，就是啤酒、蛤蜊汁儿、番茄汁儿、芹菜、辣椒汁儿。一个盐的边儿。 One of the locals told me that they love drinks like this to get a lot of sodium in your body. That way you can retain more water. 好咸啊！为什么要这样对自己？ By the way, I did ask Brian to record this again in horizontal mode for the video, but he hated the drink so much that he just refused. So although they have all these strategies for avoiding the heat, the most common thing is pretty much just to not go outside. But there are some people who can't avoid the outdoors, like this IE who has to spend every day outside working in the 40-degree heat. ¿Y esto qué es esto? Blanco. ¿Qué cosa? Blanco. Blanco. ¿Y esto? Pan. Pan gali. Ella no habla español. Tan fuerte es la comunidad que ella ha vivido aquí muchos años sin siquiera hablar español, ni siquiera tener necesidad de hablarlo. Y mi cantonés es mierda. We'd come all this way to find some polyglots, but instead the first person we ran into was this IE that we could barely communicate with in any of our languages. 那这些都是有什么馅儿吗？你係講廣東話？講廣東話係？都係乜嘢啊？邊個最好食？哪一個最好吃？都好食。都好食啊！温度。都uno de cada uno. ¿Cuánto? 25. 哎，阿姨的西班牙语不错啊。 Though this IE mainly spoke Taishanese, I could tell that she was actually really nice. But the reason that we did come here was to find some polyglots. So we got some bread and tea to go and went in search of Mexicali's famous polyglots. But before we did that, I had to ask. ¿Hay mariachis chinos acá? Sí. ¿Hay? Aquí la comunidad de chinos se separó mucho de los mexicanos. No hay uno. Un chino que escuchó los mariachis y dijo, "This is what I need."
But all joking aside, we learned that even though the people in this town get along really well now, Mexicali does have a very dark history. En Sonora hay libros así grandes que hablan sobre las torturas que se les hacían a los chinos. Enterrarlos, dejar la cabeza al aire y pasarles carretos con caballos por arriba. O sea, realmente... ¿Para qué? ¿Por qué? Porque, pues, ignorantes. Entonces también eso le aporta a que ellos se hayan arraigado un poquito de nuestra comunidad, porque imagínate que tu abuelito lo mataron a la tortura. And like many places around the world, when we asked the locals about the history, we were getting very, very different stories. El tipo ayer como que nos dijo, no, eran legales, no había bullying, fueron muy aceptados. Era solamente porque hacía calor. ¿Cómo estamos, maestro? Hace mucho tiempo aquí, el billar que está enfrente se quemó. Se quemó completamente, ¿no? Los mexicanos le echaron fuego. Ahí, entre las brasas de ahí, sacaron al patriarca de los chinos. Se quemó todo y todo eso, ¿no? Y empezaron a salir muchos chinos que están escondidos, no sé nada. Los chinos porque andaban tan preocupados. Hasta que el patriarca de ellos estaba ahí abajo, no sale al sol. Todavía puede haber patriarcas aquí abajo, chinos viejos, entre abajo de la tierra. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Todo esto aquí abajo, todo tiene túneles. Ahí lo vamos a ir a buscar. Aquí lo que pasa es que oficialmente se quema la chinesca en 1923. Cuando se quema la chinesca, muchos chinos no alcanzaron a salir. Un 30% de la población de los chinos no alcanzó a salir, fue una quemazón. 30%. Hay unas fotografías. I know a lot of these stories are really enough to make you lose your appetite, but we did want to see what the local Chinese do here, and we found that many of them have opened some really popular restaurants. So off we went in search of a new place to eat. Wow, control de temperatura. ¿Te gustaría una mesa de este lado? Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Usted es china? Sí. ¿Sí? Quería hacer una pregunta. ¿El dueño de este restaurante es chino? ¿我的意思是这边的老板是不是中国人？是，这里老板是中国人。老板是中国人是吧 ？OK， 他是哪人？你的中文说得很好啊。您是在中国出生的是吧？是啊，我们在中国出生。西呀，我是在中国出生。哦，西呀，太有意思了。那您老家是哪儿啊？广东。哦，那識講廣東話係咪？哦 ，interesting。好地方，好地方，好地方。是哪里来的？我是北京人，但是我们住在 DC。美国首都，然后他是阿根廷的，对，我们都是在北京认识的。然后普通话说得很好。谢谢，我们都是没有，不可能，肯定不行。真的。就是那我有一个问题，就是因为刚才我们问了就是墨西哥的那帅哥，就是您觉得哪道菜是最正宗的？最好吃的。对，您喜欢吃哪几道菜？我喜欢吃啊，我喜欢吃这个鲜不鲜鱼。稍微等一下，我看一下。你看，你的中文比我还好。不会的，不会，肯定。那这边的这种点心呢？就是点心，就是像我们广东人啊，正宗吗？要不要？点心要下脚，必须的啊。OK。¿No le han enseñado chino a usted? Recién le Vamos, capitana, vamos. ¿Ha aprendido alguna palabra? ¿Alguna palabrita en chino? Guayli. Bueno, sí, es lo más importante. ¿Le has enseñado chino a él? Sí. ¿Sí? ¿Qué sabe decir? No, pues no muchas cosas. ¿Te enseñó todas las palabras malas ella? No, ella no. Ella cosas malas no. Pero sí he escuchado más que... Tienes que enseñarle más. Sí. Osama, ¿cómo estás? Mucho gusto. Okay. Te estoy diciendo que tienes que enseñarle chino a todos. Sí. Todos los días. Ah, ok, ven, mira ahí. Palabras básicas. One of the things we noticed while we were in Mexicali was that the ethnic Chinese tended to speak more languages than the local Mexicans, and it was very obvious that these people were very much in touch with their roots. Les quería hacer una preguntita. ¿Ustedes son chinas o mexicanos? ¿Dónde nacieron? Nacimos aquí, pero nuestros padres son chinos. Ah, ok, ¿de qué parte? De Cantón. Parece que todos los chinos acá son de Cantón. La mayoría. Sí. 我識講廣東話嗎？我識講。來啦，少少。普通話呢？我会。所以哪个说的最好？普通话还是广东话？普通话。普通话更。所以是你们爸爸妈妈移民到这边来了，还是更早？我们爸爸妈妈很早的时候移民到这里来，然后我们出生。OK， 所以他们为什么会来到这儿？因为工作的关系，还有亲戚。哦，有亲戚。Gracias. Hablan chino también. Todas hablan chino. Sí, todas hablan chino.
genias. Incluso las mexicanas. No, no. El director general. After talking to the waitresses, our food finally arrived, and I was shocked at what was placed in front of us. 我没想到这个分量特别大，就是真的每一道菜特别多。因为在这里墨西哥这里我们的分量的基本上都是大中国都是这样的菜。您在墨西哥已经多久？我在墨西哥20年。20年了。Entonces habla español también, claro. Más o menos. Yo nunca entré a escuela. Yo nomás aprendí allí solo. Pero así se aprende. Así se aprende, pero así aprendimos nosotros chinos. Así es. Bonita, inteligente. Bonita, inteligente. Gracias. So the people here were really impressive, we had a great time, and the food was actually really good, which you can check out on Brian's channel. But next we went to this restaurant where we met the ultimate polyglots. Ah, well, esto es comida china, parece. Sí. I want to order a dish that is half Chinese, half Mexican. ¿Por qué estás hablando inglés? Perdón, ¿Por qué estás hablando inglés? Sí, sí, entiendo. Mitad de mexicano, mitad chino. Antes sí tenemos un taco. No. Pero ahorita ya cansé porque más tradicional, un ligero rápido, tenemos tamal chino y rollo bistro. ¿Usted de dónde es? De Cantón. ¿De Cantón? Aquí en Mexicali, 98% viene de Taizhou. 98% de Taizhou. Por eso, ok. Por eso. 那这个肠粉是有什么馅儿的？啊，你的中文说得很好。你普通话好还是你的粤语好？当然是我的普通话好。哦，是吗？你们的普通话讲得很好。不，我发现您也西班牙语也行，英文也行，天才。过奖了。学的专业是中文老師。Y él es profesor de inglés。對，所以你幾時嚟到墨西哥？幾時嚟墨西哥啊？2004年嚟呢度18年。Entonces, ¿los clientes de ustedes son más chinos o más mexicanos o de todo? La mayoría son mexicanos por chinos. Como nosotros trabajamos 15 horas, ¿a qué hora salir a comer? I was actually super impressed by her ability to speak so many languages, but like they say, 长江后浪推前浪. Come meet her son. ¿Y tú cómo te llamas? Eric. Chris, mucho gusto. 你是在墨西哥出生的？对，我在墨西哥出生。啊，所以你普通话、西班牙语都会说，然后粤语，英语也可以说。英语。So yeah, you study in the U.S. now? Yeah, I study in the U.S. Okay. Where? Oh, in Calexico, so like right across the border. Yeah, right. Okay, so how does that work? Do you cross every day? Yeah, so I have to wake up at like 6, and I get my visa and everything, and I cross the border to go to school. It doesn't take a long time though, depends on the line. Wow, so every single day, like how long does it take to cross the border? Well, since I have Sentry, it takes me like about 30 minutes normally. But if you don't have Sentry, you have to take like 1 hour to make the line. Oh, okay. Would you say your English is better, your Chinese is better? Probably Mandarin. Oh, really? Oh, all right. I'm used to it since my parents only talk in Mandarin or Cantonese. 但是周围的就是很多这些华人也都是说广东话的，对吧？对。所以你識講啊？什麼？你識講廣東話？一般般。哦，一般般。Okay. Entonces, el español sería el mejor, ¿no? Sí. Bueno, sí. Bueno, ¿tomabas clases en español hasta cuándo? Hasta tercero de primaria. Okay. Pues en cuarto pues ya me moví al... Okay. ¿Cuál idioma te gusta usar más? El inglés. ¿El inglés? ¿Por qué? Para mí es el más fácil. Porque en chino, mandarín o cantonés hay como más de 1000 letras. Sí. Y cada letra tiene diferente... ¿Puedes escribir? ¿Leer? Leer no tanto, pero... Pues porque hay demasiadas letras para mí. Sí. Okay. 聪明的孩子。谢谢。Alright guys， 现在我已经回到 DC 了。过去一段时间在墨西卡利玩的特别开心，真的特别羡慕那些成长于会说4门语言的环境的孩子。我以为我自己就在一个双语环境长大的都已经很不错的了，但是其实就任何人，能够学会另外一门语言，肯定机会就会多很多。我觉得像 Eric 这样的孩子长大了之后，应该就是特别厉害。那如果你们发现我最近没怎么发视频，就是因为我
感染新冠了啊！过去3周完全废掉了，基本上每天都在睡12到15个小时。现在就慢慢开始恢复，但是呢 ，you know，one step at a time, I guess。那今天我们差不多就说到这儿了。如果你喜欢这个视频，记得投币、点赞、收藏，一键3连，然后留言跟我说一下你们下次想让我拍什么样的内容。See you guys soon. Take care. Peace.